Bueno, ya estoy aquí para enseñarles a hacer estas hermosas flores. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar globitos mil figuras, twister, tubito, bueno, les dicen de muchas formas, en realidad el nombre técnico es tubos 160, 260 o 360. Este que vamos a usar es 260, que es 2 pulgadas de ancho por 60 de largo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar primero nuestro twister bastante por los extremos para que él nos dé la flexibilidad que vamos a necesitar al momento de empezar a hacer los dobleces. Entonces ya después de que lo hemos estirado, lo introducimos en la boquita del inflador manual y listo. Vamos a inflar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando lo estemos inflando? Que no lo vamos a inflar completamente, vamos a dejar un espacio aproximado de 6, aquí tengo 4 deditos, calculamos 2 más, unos 6, 7 deditos, le puedo sacar un poquito de aire y cerramos. ¿Por qué dejamos esta cantidad? Resulta que cuando nosotros empecemos a hacer estos dobleces, si no dejamos una parte hacia donde el aire empiece a correr, ¿qué va a pasar? Que el globo se nos puede explotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora que lo tenemos inflado, vamos a empezar también a darle un poquito de flexibilidad con nuestros deditos, así, vamos a moverlo. Así vamos a hacer que nuestro globo aún nos permita moverlo más y ser más flexible. Miren, cuando le hacemos este movimiento, vamos a ir flexionando el globo. Listo, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro primer pétalo. Cogemos, medimos 8 deditos. Para medirlo podemos tomar el globo de esta manera. Estos 4 y 4, 8 deditos los ponemos y marcamos con nuestro dedo pequeño. Ahí donde está hacemos esto, miren. Giramos hacia allá y este hacia acá. ¿Qué pasa? Ahí ya tenemos la primera parte para hacer nuestro primer pétalo. ¿Qué hacemos? Lo doblamos por la mitad y con esta puntica con la que amarramos el globo la vamos a dar una vuelta ahí donde hicimos nuestro primer quiebre, le damos varias vuelticas y nos aseguramos de meterla aquí por la mitad. Atravesamos nuestra puntica y así estamos seguros de que nuestro globo o nuestro primer pétalo no se va a desamarrar. Miren, ahí tenemos nuestro primer pétalo. Seguimos. Lo mismo, 8 deditos. Marcamos con nuestro dedo pequeño, hacemos ahí el quiebre y doblamos por la mitad. Cuando doblamos por la mitad, miren, unimos estas dos partes y le damos una vueltita. No se asusten al darle las vueltas. En realidad, estos globos primero son bastante resistentes y segundo, en caso de que se exploten, lo máximo que podemos hacer es asustarnos de un brinco que vamos a dar, pero no nos van a hacer daño. Entonces, ténganle confianza y no les dé miedo. Háganlo, muévanlo para que él les dé flexibilidad. Volvemos nuestros 8 deditos, marcamos con el dedito pequeño, damos nuestra vueltica. Listo. Aquí doblamos por la mitad, unimos estos dos extremos, miren ahí, y damos una vueltica y ya tenemos nuestro tercer pétalo. Seguimos, ¿listo? Ahí marcamos, listo. Ahí estamos, doblamos por la mitad, volvemos, miren, unimos los dos extremos, le damos una vueltica y ya vamos con nuestro cuarto pétalo. Ahí están desordenados, no se preocupen que ahorita al finalizar los acomodamos para que nos queden así. Vamos por nuestro quinto pétalo, volvemos, medimos, marcamos con nuestro dedito, ahí damos la vuelta y volvemos, doblamos, miren, se dobla por la mitad. Unimos los dos extremos y damos una vueltita. Y ahí ya va nuestro quinto pétalo. Vamos a organizarlo y vamos a ir viendo cómo nos va quedando nuestra florecita de 5 pétalos. Miren nuestra flor cómo va quedando. Hacemos el sexto, ¿verdad? Bueno, vámonos con una flor de 6 pétalos. Volvemos, medimos aquí, justo aquí. Damos la vueltica. Doblamos por la mitad y lo mismo. Esto ya se vuelve mecánico, hacemos muchas vuelticas y listo. Y aquí acabamos de completar 6 pétalos.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a acomodar nuestros 6 pétalos. Podemos hacer hasta uno más. Normalmente el máximo de pétalos recomendados son 7 pétalos, cuando mucho, para que la flor no nos quede tan deforme, pues ya 8 ya se nos puede ver diferente. Esta vamos a dejarla de 6 pétalos. Miren qué linda nos quedó la flor. Este excedente simplemente vamos a coger la puntita de una tijerita, las cortamos y mira, desinflamos. Y este excedente que nos queda vamos a darle varias vuelticas para asegurarnos que nuestra flor va a quedar bien fuerte, que no se nos va a desarmar fácilmente, ¿cierto? Bueno, miren, ahí está ya lista nuestra flor de 6 pétalos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos falta hacer la parte del centro. ¿Cómo vamos a hacerla? Vamos a hacerla de una forma sencilla. Esta técnica, si ustedes pueden ver, esta es la técnica de la manzana. Esta es un poquito más avanzada, que la vamos a hacer en otra oportunidad. Hoy vamos a hacer una un poco más sencilla, que es para nosotros que estamos comenzando. Después les enseño a hacer la de la técnica de la manzana. Para hacer el centro vamos a hacer esta, vamos a tomar un azul para que ustedes vean la diferencia. A ver, inflamos un poquito, simplemente vamos esto. Amarramos nuestro globito, que a mí a veces me cuesta amarrar, aunque ustedes no lo crean. Es la parte para mí más difícil de los globos, porque no sé, a veces me cuesta un poco amarrar, pero bueno, ahí siempre lucho, pero termino. Bueno, miren, amarramos por donde echamos el aire y amarramos en el otro extremo. Listo. Una vez tenemos amarrados los dos extremos del globito, vamos a proceder. Miren, tenemos dos partes del globito. Igual, hacemos algo redondito y lo vamos a colocar justo en la mitad de, miren, aquí tenemos las dos puntas, las alamos, lo metemos dentro de los pétalos, e igual que hicimos con el excedente que nos quedó de los pétalos, vamos a coger y vamos a entrelazar, ¿sí ven? En varios pétalos para que esto no se nos vaya a soltar. Lo mismo con la otra puntita. Listo. Miren esta hermosura. Aquí quedó mi flor lista. ¿Qué hago? Vamos a cortar otra vez los excedentes y vamos a inflar el tallo. Este tallo no va a ser un tallo verde, se los estoy haciendo de unos colores totalmente diferentes para que ustedes puedan apreciar cada uno de los colores y la técnica de cómo ponerlo. Vamos a hacer, este es un tallo negro, marrón. Si ustedes quieren lo inflan todo, si no simplemente una parte. Yo pienso que este es un buen largo para un tallo. Vamos a ponerlo. Listo. Esto de los globos y de crear figuras con los globos es un mundo fascinante. Vamos a seguir aprendiendo. Aquí ya nos queda, miren, aquí está. Si queremos hacer los pétalos de las hojitas, hacemos exactamente lo mismo. Miren, medimos, de pronto los vamos a dejar un poquito más grandes para que sobresalgan. Justo ahí en la mitad doblamos, le damos la vueltica como hicimos con el pétalo inicial, la pasamos por acá y listo. Aquí otra vez doblamos, para que no se nos olvide, estamos repasando. Ahí hacemos la vueltica y listo. Miren, sobre esta vamos a colocar nuestra flor. Para eso hemos dejado estos excedentes que les comenté. Con estos dos excedentes vamos a amarrar nuestra florecita y siempre dando vueltitas entre la flor y el... Eso es todo. Y miren esta belleza. ¿Qué les parece? Una flor hermosa, sencilla, fácil de hacer, un recurso que tenemos para cuando querramos dar un regalo y no tengamos flores a la mano. Nosotros hacemos nuestras flores de globos y podemos hacer esos ramos así frondosos, hermosos, para alegrar a las personas que amamos. Lo más importante es que lo estamos haciendo con nuestras manos, con nuestra alegría, con nuestro corazón, y eso a las personas que les regalemos una flor de estas, yo sé que lo van a sentir y lo van a valorar mucho.
Entonces nos vemos en la próxima para aprender a hacer más técnicas de globos y para aprender a hacer muchas obras de arte con este maravilloso mundo de los globos. Nos vemos pronto.